Entonces, de este cuadro de tallas, escogí la talla que iba a trabajar, voy a escoger la talla 8. Cada uno de ustedes puede pues, elegir la talla que quiera. Y empezamos aquí a escoger las tallas que yo necesito. No siempre se utilizan absolutamente todas las medidas, ¿sí? Entonces, principal, por ejemplo, para la base superior es el ancho de espalda, el contorno de pecho, contorno de cintura, contorno de cadera. Ya para la manga, pues el largo de manga, ¿sí? Eh, Seguimos con la base superior, el talle, el ancho de pecho, el largo de la blusa, ¿sí? Ya después, pues, si yo quiero que, por ejemplo, el saco me quede más, el bocito me quede más ancho, pues son aumentos que yo voy dando. Se empiezan a dar de 1.5 en adelante según la forma que yo le quiero dar. Esta ya, por ejemplo, para el pantalón, entonces ya interviene que el largo del pantalón, que el contorno de bota, ¿sí? Sin embargo, a veces, por ejemplo, cuando trabajamos con clientes que, digamos, se nos olvidó sacar la medida del contorno de bota, no le medí a mi cliente el contorno de bota. ¿Cómo hago? El contorno de bota es igual a la medida de espalda más 4 centímetros. Siempre. ¿Listo? Ya de ahí para adelante, si usted quiere reducirlo, ¿sí? Si quiere hacerlo más entallado, entonces sería la misma medida de espalda menos 2 centímetros. Y se mantiene para la medida de rodilla, es igual, es la misma proporción. Porque viene siendo, digamos que es como una medida de pantalón recto, ¿no? De sudadera recta. Pero pues obviamente para entallar deben tener como una base de qué es la medida de espalda. O sea, nuestro cuerpo está perfectamente creado, que todo está muy bien proporcionado. Entonces por eso se coinciden muchas veces que la medida de espalda con rodilla, bota, y hay otras proporciones muy similares que nos ayudan para identificar ciertas partes sí, de una prenda. ¿Listo? Entonces, todas las medidas que se llamen anchos se dividen en dos. Entonces, yo acá el cuadro de tallas de la talla 8 saqué la medida del ancho de espalda y se dividen siempre en dos porque es un ancho. Los contornos, todas las medidas que se llamen contornos, se dividen en 4. Contorno de pecho, este es el resultado de dividir la proporción total en 4. Contorno de cintura, entonces está dividido en 4. Contorno de cadera, los largos se sostienen, se mantienen en la misma medida, tal cual, no se dividen para nada. El talle, tal cual, porque es un largo. Ancho de pecho, entonces volvemos a, igual que el ancho de espalda, se divide en dos. Los largos iguales, contorno de bota, como es un contorno, lo dividimos en 4. ¿Listo? Entonces, para iniciar, vamos a hacer de cuenta, voy a trazar acá una línea recta, haciendo de cuenta aquí, que este es mi papel. Nosotros trabajamos por lo general en un pliego de papel, puede ser periódico, aunque realmente por comodidad, por practicidad, a la hora de usted calcar y todo y sacar la moldería, pues es mucho más fácil con papel manifold o papel trazo o papel de modistería, que es lo mismo, por lo que tiene cierto grado de transparencia, ¿sí? Entonces, por eso como un pergamino más o menos, pero pues más delgado. Entonces, voy a hacer de cuenta que aquí donde está esta línea es el borde de mi papel. Todo esto es el borde de mi papel, ¿sí? De mi pliego de papel. ¿Qué hago? Siempre en la parte superior, desde la parte superior hacia abajo, voy a dejar 4 centímetros libres y trazo una línea totalmente recta. Entonces, paralelamente, de arriba hacia abajo, marco los 4 centímetros y uno con una línea recta. ¿Listo? Ahora, a partir de aquí, de este nuevo vértice, acuérdense que vértice es la unión entre dos líneas. Entonces, entre esta línea y esta línea, hay esta unión, ¿cierto? Este punto. Eso es un vértice. Entonces, desde este vértice, vértice superior izquierdo vendría siendo este, hacia abajo, voy a aplicar la mitad de espalda, hacia abajo, mitad de espalda más 2, y hacia la derecha, mitad de espalda sencillito. La mitad de espalda tal cual.
¿Por qué se dan los +2? Porque resulta que cuando yo estoy haciendo una prenda superior y yo no le doy ese flojo de los 2 centímetros, me va a quedar muy apretada, ahorcada, como si fuera un robot, una prenda. Y resulta que nosotros, pues nos movemos. O nuestro cliente, obviamente, cualquier persona se va a mover, va a tener movimientos, va a estirar, va a alzar los brazos, se va a agachar, ¿sí? Entonces, esos dos es ese flojo que yo le tengo que dar. Mínimamente son 2. Entonces, hacia abajo es la misma medida de espalda, o sea, 14 +2, o sea, 16. Y hacia la derecha deben haber los 14. ¿Sí? Hacia la derecha no se aumenta nada, solamente es hacia abajo. ¿Listo? Entonces, mitad de espalda por mitad de espalda +2 hacia abajo y cierro todo mi rectángulo. ¿Listo? Esta linecita de acá la prolongo hacia la derecha. Prolónguenla por ahí 5 centímetros, no pasa nada, o más, no pasa nada si la prolongan más. ¿Por qué? Porque en esta línea, sobre esta línea, tengo que aplicar cuarta del contorno de pecho. Si estuvieran trabajando sobre adulto, una dama, sería cuarta de contorno de busto. En infantil se trabaja contorno de pecho, se llama contorno de pecho. Y en adulto se llama contorno de busto. ¿Listo? Y se divide igual porque es un contorno. Se divide en 4. Entonces, desde aquí, desde esta línea, vamos a aplicar la cuarta parte del contorno de pecho. En este caso, serían 18. Entonces, si aquí me dio 14, pues mire que va a haber una diferencia, ¿cierto? Aproximadamente de 4 centímetros. Entonces, debe obviamente mostrarse. Hago una linecita, un puntico, solamente eso, ¿sí? Un puntico, una linecita chiquita, no pasa nada. Listo, entonces, miren que la parte de arriba, la prenda siempre va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿sí? Este va a ser el centro. Es decir, que cuando yo lo desdoble, me aparece aquí mi otra parte de la blusa. Aquí lo estoy haciendo en plano cerrado. Plano cerrado es como si ustedes doblaran por todo el centro de una blusa hacia el largo que doblaran la blusita. Entonces vamos a hacer primero una cuartica. ¿Listo? Entonces, esta línea va a ser línea de espalda. ¿Por qué? Porque apliqué ahí la medida de espalda. Esta línea de acá va a ser la medida de busto. ¿Por qué? Porque apliqué hasta aquí la línea de busto. ¿Mm? Ahora, ¿qué sigue? Viene espalda, busto, cintura, cadera. O sea, miren que lo estoy organizando de manera muy lógica, como está construido nuestro cuerpo, ¿no? Espalda, busto, cintura, cadera. En ese orden lo tengo que hacer. Entonces resulta que la siguiente medida que tengo que sacar es la línea de cintura. Pero para yo saber, o sea, en qué punto, si es aquí o más arriba o más abajo de la cintura, ¿qué medida me ayuda a decirme en este punto queda tu cintura? La medida que me sirve para identificar la ubicación de mi cintura es la medida de talle. ¿Listo? Entonces, en este caso, el talle es de 31. Desde este vértice superior izquierdo hacia abajo, desde el primer vértice, ¿sí? Donde está la espalda, hacia abajo voy a ubicar la medida del talle. Esto en este caso son 31. Es una medida vertical y simplemente escuadro hacia la derecha, no importa cuánto, escuadren, no pasa nada. ¿Listo? Muy bien, entonces en adulto ahí ya se empiezan a ver dos tipos de talle, pero en dama. En hombre siempre es talle, el talle solito, ¿sí? Que es por la parte delantera. En hombre, por el tema de la barriga, ¿sí? Pero en dama hay dos talles, hay talle delantero y talle posterior. El talle delantero en dama es pasando desde la unión cuello-hombro, pasando por el volumen del busto, por la parte más pronunciada del busto, ¿sí? Por la parte delantera, hasta donde está el pliegue de los codos. No es que van a girar el metro hacia el codo, no. Así de manera vertical, derechito, pasando por el busto, por el seno, por todo el frente,
mirándose la persona de frente, obviamente, hasta donde queda el pliegue de los codos, pues que indica que es la cintura. Cuando habla de talle, quiere decir que es cintura, porque es donde donde se entalla nuestro cuerpo, o sea, en la cintura. ¿Listo? Y el talle posterior en dama viene siendo, se toma desde la unión cuello-hombro por detrás. Ese sí se ubica el metro en diagonal, desde la unión cuello-hombro por detrás, dirigiendo el metro hacia el centro de mi columna, pero hasta la parte más, como les digo, como hundida. No sé si han visto ustedes que en la parte de atrás de la espalda, por la columna, hay personas que tienen un hundimiento bastante pronunciado. En ese punto ese es el que yo tengo que buscar. La parte más pronunciada, algunas no lo tienen tan pronunciada, otros sí, ¿sí? Sin embargo, en el video de toma de medidas está explicado cómo se toman las medidas para que ustedes pues lo revisen, lo analicen muy bien, si es el caso que lo van a hacer sobre un cliente. ¿Listo? Para que tomen muy bien las medidas. Sin embargo, en ropa deportiva, en este caso, no es que se entalle como tal una prenda para ubicación de pinzas y todo eso. Eso más que todo se marca para vestidos, blusas, prendas mucho más a la medida. ¿Listo? Sin embargo, para este tipo de prendas con el talle delantero o el talle normal, que si es el caso para niños, ubicamos solamente ese. ¿Listo? Quería hacerles solamente como esa aclaración de que pues hay más talles para que lo tuvieran presente. Entonces, aquí de arriba hacia abajo de manera vertical ubico la medida del talle, escuadro hacia la derecha y esa línea que acabé de sacar va a ser la línea del contorno de cintura. Como es la línea del contorno de cintura, pues lo lógico es que yo voy a aplicar la cuarta parte del contorno de cintura en este punto. Aunque no vamos a hacer pinzas ni nada de eso, vamos a dejar los 3 centímetros que normalmente se dejan de pinzas para tener una holgura en la parte de la cintura, porque pues ustedes saben que la ropa deportiva viene suelta. ¿Listo? Entonces, en contorno de cintura tiene 15.5. Entonces, ustedes lo que hacen siempre en el patronaje es que van a identificar esos 15.5, primero les hacen como un puntico, ¿sí? Y a partir de ahí hacia la derecha dan los aumentos para que usted identifique cuánto fue que finalmente le dio. Es decir, si aquí hasta aquí me da la cuarta parte del contorno de cintura, agrego los 3 que serían de pinza, pero no voy a armar pinza, es un flojo, ¿sí? Más el 1 de costura, es decir, más 4 centímetros en total. ¿Listo? Casi que me viene quedando recto con la medida del busto. Sin embargo, si no estoy mal aquí en busto, yo no he dado el centímetro de costura. O sea que le agrego acá de una vez el centímetro de costura. Entonces, esto acá va a quedar con una pequeña inclinación porque voy a unir con línea recta esto acá. ¿Listo? Este es mi costado. Entonces, tengo espalda, busto, cintura. ¿Qué me hace falta? Identificar el largo de la prenda. Largo de blusa, ese se puede manejar. Ese viene siendo igual en donde yo voy a dejar, por ejemplo, mi buzo. ¿Sí? Si es que lo quiero mucho más largo, pues bueno, de ahí para adelante yo le puedo agregar 2, 3 centímetros más, pues tampoco tanto porque ya va a quedar demasiado largo. Pero igual voy y digo, eso depende también como del diseño que ustedes tengan pensado. Entonces, largo de la blusa en este caso dice que son 41. Si el talle es 31 hasta acá, entonces mire que 41 son 10 centímetros más abajo. Quiere decir que esta blusa viene quedando prácticamente a la medida de cadera, ¿sí? Entonces, vamos a ubicarla de aquí hacia abajo, perdón, de aquí hacia abajo, pues los 41, ¿sí? Que van a ser los 10 centímetros más. Entonces, esto viene quedando por acá. Escuadran a la derecha, ¿sí? No importa cuánto escuadren, no pasa nada.
Listo. Como está la línea de cadera, porque miren, espalda, vuelvo y repito, espalda, busto, cintura, cadera. En el mismo orden en como nosotros estamos creados. Entonces, en esta línea, como es la línea de cadera, vamos a aplicar la cuarta parte del contorno de cadera. En este caso son 18. ¿Mm? Entonces, vamos a ubicar acá los 18 para tener conocimiento de dónde nos quedan los 18. Eh, si en contorno de cintura me dio 15 acá, entonces miren que, o sea, ustedes van viendo cómo va quedando todo muy proporcionado, ¿no? Si acá dan 15 y en total aquí di 4 de más, miren que viene quedando prácticamente igual con la medida de la cintura, ¿sí? Más tengo que agregar el valor de costura, ¿listo? Entonces, por lo general, casi que uno deja esto aquí recto, pero pues ahorita por el tema de las prendas que tienen cierto entalle, una silueta un poquito más, reloj de arena, uno le entra aproximadamente por costado 1 centímetro, 1,5 para generar como esa curvatura. Listo, de lo contrario lo podemos dejar recto, no pasa nada. O si quiero sacarle 1 centímetro más aquí en el costado, para que quede como esa silueta así reloj de arena, se lo puedo sacar, no pasa nada, ¿sí? En cuando yo no puedo de pronto corregir una prenda, que si normalmente yo doy aquí, por ejemplo, una caída caída de hombro de unos 3 centímetros, que de repente llega, ay, no le voy a dar 5. O sea, eso ya estoy yo modificando de manera exagerada mi plan, ¿sí? Pero en cuanto a anchos, yo puedo darle mucho más, ¿sí? O puedo entallarlo mucho más de tal manera que me toque meterle cremallera para que quede demasiado entallado, ¿listo? Pero siempre, o sea, debe mantenerse como la misma silueta, o sea, siempre hay que tratar de tirar a que se genere como un tipo de silueta reloj de arena, como es con esa inclinación, así como está aquí, ¿listo? Entonces aquí ya nos quedó todo nuestro costado. Aparte de eso, debemos agregar los 2 centímetros de dobladillo hacia abajo, 2 centímetros de dobladillo. Y aquí nos hace falta organizar la parte del hombro. Entonces, desde este vértice superior derecho hacia abajo, vamos a bajar 3 centímetros. Bajamos 3 centímetros, ustedes hacen acá una marquita. Y aquí, desde el vértice superior izquierdo hacia la derecha, vamos a abrir el básico de escote, que son 8 centímetros. Entonces, abrimos los 8 y esos 8 los escuadramos hacia arriba. Y antes de continuar, les voy a explicar una cosa. Si de pronto, según la talla que estén manejando, que a veces dice, pero ¿cómo hago para saber si ese básico aplica para todo? Por lo general, desde la talla 8 en adelante hasta una talla SM, se maneja el básico que son 8, ¿sí? Siempre funciona. Pero digamos que si quieres salir, o sea, saber exactamente qué medida sería la apropiada, si es 8,5 o 7, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer es tener en cuenta la medida del largo de hombro. Largo de hombro, ¿cuánto es? Aquí dice que son 9. O sea que según mi espalda, yo bajo acá mis 3 centímetros y en diagonal mido los 9 de hombro, hago un puntico y de ahí para adelante lo que me quede, esa es la medida de mi escote, ¿sí? Que es importante que se tome muy bien la medida, porque si usted tomó la medida y ubicó el hombro muy chiquito, pues le va a quedar un hueco para el escote grandísimo, ¿listo? Entonces, por lo general, siempre el escote básico viene siendo de 8, ¿sí? En tallas inferiores, desde las 6 en adelante hacia abajo, ya empiezas a manejar, por ejemplo, un escote de 7,5, para una talla 2, por ejemplo, de un 7, 6,5, ¿sí? Pero ya más chiquito ya sería para bebé, ¿listo? Pero normalmente esa abertura para el escote de talla 8 está perfecto, ¿sí?
Entonces aquí, ¿qué hacemos ahora? De este vértice hacia abajo marcamos los 3 y de los 8 que yo abrí, escuadramos hacia arriba. Y lo mismo que yo estoy bajando acá, es lo mismo que yo voy a subir acá, ¿sí? Es decir, de aquí hacia acá, marco los 3 y los voy a unir hasta donde está el escote. Lo mismo que bajé aquí es lo mismo que voy a subir acá. Y donde están estos 3, los uno aquí donde finaliza mi espalda. ¿Sí? Entonces bajé 3, que es lo de caída de hombro. Lo uno está donde está el escote lo escuadré, el mismo valor que está acá, los mismos 3. Y los 1 nuevamente acá hasta donde está la espalda. ¿Listo? Ahora, lo mismo que yo corrí aquí, que fueron 8 para el escote, es lo mismo que voy a bajar en la parte delantera. Entonces, esto mismo hacia abajo y hago una curvita suave. Para mi escote delantero. ¿Listo? Ahora, para el posterior, vamos a bajar 1.5 centímetros desde este vértice superior izquierdo hacia abajo, 1.5 centímetros, máximo 2, y lo vamos a unir. Uy. Lo vamos a unir con este punto de acá. Entonces, este escote que ustedes ven acá va a ser posterior, escote posterior. Esta línea de acá, hombro posterior. Aquí estamos haciendo plano cerrado montado. ¿Qué quiere decir eso? Cerrado porque pues está solo la mitad de la blusa o del buzo. Y montado, ¿por qué? Porque está el delantero sobre el posterior. La diferencia para el posterior es algo muy chiquito. Miren que solamente es esta parte del escote y del hombro. De resto, la sisa sale igual. La sisa es una curva. ¿Cómo hago yo para saber cuánto me entro aquí? Desde esta línea de la espalda, donde me dio la espalda, hacia acá. Normalmente hay una medida que se llama ancho de pecho. Aquí dice 13.5. O sea que es una diferencia de medio centímetro con relación a la medida de espalda. ¿Sí? Pero por lo general, lo que uno se entra es 1 centímetro nada más. Desde esta línea hacia acá, hacia adentro, debe haber 1 centímetro. A una distancia desde esta línea de contorno de busto hacia arriba, de unos 3, máximo 4 centímetros. A esa distancia es que yo me vengo a entrar el centímetro. Sí, eso no queda tan curvo. Entonces, ustedes se pueden apoyar. Yo la verdad nunca utilizo reglas. Mi mano es mi mejor regla. Como practicado mucho el tema del pulso, entonces con mi mano hago todas las curvas. Pero pues hay reglas que se llaman sisómetros que pueden ayudar bastante pues para poder ustedes hacer las curvas, ¿listo? O si no, uno como se apoya, por ejemplo, en líneas punteadas y visualmente empieza a mirar que esta debe ser la forma de la curva y la sisa. Si usted va a empezar a hacer una curva, no sé, como que algo así, pues, o sea, usted tiene que mirar, no, eso se ve raro, eso se ve como feo, ¿sí? Entonces, usted visualmente se graba cómo debe ser la curva y trata de copiarla al momento de usted hacerla. Que la ve muy entrada, muy barrigona, pues quítele barriga. Que la ve muy salida hacia acá, pues profundícela, ¿sí? De esa manera, pues nosotros empezamos a educar nuestro ojo para que nos quede lo más parecido a lo que comúnmente debe ser. De esta manera, chicos, aquí ya
quedó nuestra base, ¿sí? Hay algo que a mí me gusta mucho hacer, que es doblar esta partecita del hombro. Yo la doblo hacia aquí y la monto sobre esta línea de acá. Por lo general, se genera un desplazamiento de máximo 1 centímetro, ¿sí? Es decir, desde este punto hacia acá se corre aproximadamente 1 centímetro. Igual eso lo saben cuando ustedes ya lo patronen y lo doble, les va a decir exactamente cuánto tienen que correr. Y lo que uno hace es que, como se desplaza, entonces a partir de acá, reubica la parte del escote. Entonces, esa sería la nueva línea. Ahora, como se corrió, ¿qué pasa? Esta parte de acá también debe correr. Lo mismo que usted corre acá, es lo mismo que debe correr acá. Entonces, lo reubicamos. Son correcciones que uno tiene que hacer, pues, como para que la prenda forme mucho mejor. Entonces, viene hasta acá. Y este punto, ya sabemos que la sisa, pues, va a venir hasta ahí. Entonces, desde acá hasta acá. O sea, quiere decir que el posterior va a salir por esta línea azul, por esta línea de acá azul, por esta línea de acá, y continúa con la curva de la sisa normal hasta acá. ¿Sí? O sea, la única diferencia del posterior es esta. Escote posterior, hombro y la parte de la sisa. Y pues obviamente ya costado y el ruedo y el centro atrás o centro frente. Esta línea de acá viene siendo centro atrás o centro frente. Sí, centro atrás pues para el posterior y centro frente para el delantero. ¿Listo? Eh, el dobladillo. Hay que marcarle acá. Si es este dobladillo es de 2 centímetros hacia arriba, voy a marcar los 2 centímetros donde me debe dar. Sí, por ejemplo acá. Y voy a utilizar la escuadra. Ubico la base de la escuadra acá. Voy a hacer acá una escuadra rápidamente como para que ustedes. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Esta la vamos a voltear la escuadra. Ustedes van a utilizar, van a poner la base de la escuadra abajo. Ahí sí me corre. Si ven, la ponen así, la base abajo, mirando este punto de los 2 centímetros hacia arriba que subieron. ¿Para qué? Porque tengo que ubicar este punto aquí abajo. Lo tengo que escuadrar abajo. Con la intención de saber cuál es el piquito que me queda para yo poder generar la inclinación en la parte del ruedo. ¿Sí? Entonces, acuérdense, en este punto lo escuadré hacia abajo. Quiere decir eso que ahora desde aquí donde quedó el largo, voy a unirlo hasta acá. ¿Sí? El dobladillo me queda así. Si yo lo saco, si sigo prolongando esta línea acá del costado, así derecho, resulta que este pico, este aumento que me está quedando acá de 1.5 centímetros, me va a sobrar a la hora de usted hacer el dobladillo, me va a sobrar demasiado y me va a quedar todo recogido como si fuera una bata en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, como este dobladillo tiene que subir y debe quedar aquí cosido,
Les acá la simulación. Este dobladillo tiene que subir y encajar acá. Entonces, al momento de yo escuadrar este punto hacia abajo, pues esta puntica me va a quedar exactamente acá. Pero si yo prolongo esto así, resulta que me va a quedar un sobrante acá. Pero ese sobrante, ¿con qué lo pego? Si es que el borde de mi tela, de mi prenda queda acá, ¿sí? Entonces, por esa razón, es importante aprender a escuadrar los ruedos para que no me sobre exceso de material, sino que me salga tal cual como debe ser. Voy a mirar si acá lo puedo. Miren acá lo que voy a hacer. Voy a pintarle color amarillo. Miren este ruedo. Este es el ruedo que yo saqué escuadrando este punto de acá. Cuando yo lo cosa, esto sube y me tienen que coincidir con este costado de acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esto lo dejo con ese pico que normalmente hacen en donde lo dejan aquí así simplemente prolongando? Vamos a mirar entonces qué pasa. Cuando yo subo a coser esto, mire todo lo que me está sobrando aquí en el costado. Me está sobrando todo este exceso de material. Y lo que hacen es que lo recogen, lo embeben ahí, lo meten ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que no se debe hacer. Sí o sí me tiene que quedar tal cual de la medida de mi costado, porque eso viene aquí a subir a hacer el dobladillo. Listo. Aquí ya quedó entonces mi parte delantera y mi parte posterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estas piezas hay que separarlas. Hay que sacar aparte el delantero y aparte el posterior. El plano se mantiene. El plano no lo pueden cortar. El plano debe quedarse quietico. O sea, es como les digo yo, como, no sé si han visto alguna vez el plano que utiliza un arquitecto. Si algo queda mal, si algo no les coincide, algo no concuerda, el arquitecto tiene o el ingeniero tiene que ir a mirar ese plano para mirar qué pasó. ¿Sí? Le dice al maestro, no, a tal distancia de X pared tenía que quedar tal cosa. ¿Sí? Mire el plano, el croquis, aquí queda tal cosa. ¿Listo? Igual acá. Si usted, por ejemplo, está ensamblando algo y algo no coincide, usted tiene que remitirse al plano a ver qué pasó. Verifica el despiece sobre el plano para ver qué pasó. El plano es el patrón, el que marca la parada, pues el que me dice cómo está, cómo quedó todo. Entonces no puedo irlo a dañar porque resulta que cuando yo lo corto, pues se va a modificar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a sacar el posterior. Entonces, el posterior ya sabemos que esta línea roja no va, este pedacito se va, este de aquí ya muere. Esta línea es del delantero y yo voy a sacar el posterior, entonces solamente voy a dejar lo que pertenece al posterior. Ustedes simplemente calcan las líneas que necesitan, ¿sí? Solamente calcan, no van a cortar, no van a borrar nada sobre el patrón, nada de eso, solamente van a calcar. Mire, aquí me quedó ya el posterior. Ahora voy a sacar el delantero. Elimino las líneas que son
que no son del delantero. Entonces, esto no es del delantero. Listo, entonces acá tengo el delantero. Y aquí tengo el posterior. Tengo que escribirle a cada despiece es porque no se considera molde algo que no tiene el rotulado completo. ¿Qué hace parte del rotulado? La simbología técnica. Entonces, hilo de tela es una línea que ustedes ubican totalmente escuadrada, totalmente recta. Es decir, ubican, por ejemplo, en este punto una línea, la escuadran hacia arriba y la escuadran hacia abajo y debe quedar totalmente recta. Y si yo mido desde el centro frente o centro atrás hacia esta línea, digamos, medio acá 20, los mismos 20 deben quedar arriba para que esté totalmente recta o aplomada esa línea. ¿Listo? Entonces, este es el hilo de tela. Vuelvo y ubico acá otra línea totalmente recta. Esa línea me sirve a la hora de yo ir a cortar. Necesito que me quede tal cual. Entonces, acá el posterior, el otro símbolo que necesito tener es el de doblez de tela. Listo. Entonces, acá el posterior, por ejemplo, al desdoblar, pues al desdoblar me queda toda la parte posterior de mi buzo. El delantero, si lo va a sacar completo sin cremallera en la parte del centro frente, sino un buzo de meter por la parte inferior, pues al desdoblarlo me va a salir toda la parte delantera. Cuando los dos se unan por hombros, me va a dar la horma que necesito para que pues no me generen arrugas ni, ni hormas inadecuadas. Entonces, ya sobre este plano, chicos, ya lo que hago es interpretación de diseños. Por ejemplo, no sé, voy a hacerle un corte aquí a esta parte, puede ser, no sé, curva o donde yo le haga, por ejemplo, una especie aquí de almilla. Entonces, por ejemplo, yo ya decido de qué manera lo voy a hacer. Por ejemplo, le puedo hacer ahí el corte. em, que quiero hacerle algo así como en diagonal, un corte así en diagonal bajo unos 3 centímetros y lo uno acá en B, o de pronto no quiero hacerlo en B, sino que lo quiero hacer curvo. Mm, Entonces, digamos desde aquí,
que lo quiero hacer de pronto así curvo o así curvo. Bueno, o sea, uno ya empieza a jugar con este molde como uno quiera, ¿sí? Lo importante es que ya esté tal cual, todo como debe estar. Algo que me hizo falta decirle, chicos, es que, por ejemplo, esto ya tiene dobladillo y tiene costuras en los costados, pero en el hombro yo no le he dado costura. Entonces, cuando ustedes lo saquen de aquí del plano, este es el plano, esto ya es un despiece. Cuando ustedes lo saquen, si hagan el despiece, sí o sí tienen que agregarle costura, el centímetro, 1 centímetro de costura en la parte del hombro, 1 centímetro de costura en la parte del escote. Tiene que quedar parejito ese valor de costura. Entonces aquí ya quedó ahí con su costura. Y acá pues en el delantero lo mismo. Debe tener su costura en el hombro. Costura en el escote. Y la costura de la sisa. Listo, mira aquí ya esto podría decir que es un molde. ¿Por qué? Porque ya tiene costuras, todas las costuras incluidas. Me diferencia cada uno, me dice esto es posterior, esto es delantero, el doblez de tela, en este caso, por ejemplo, acá yo tengo que mirar si lo voy a dejar al doblez, pues entonces este mismo símbolo de doblez se lo tengo que ubicar acá. Sí. El doblez siempre va en una parte recta, en una línea totalmente recta. Nunca debe ir a un costado, ¿sí? Si este costado viene así con esa inclinación, pues yo no estoy haciendo nada ubicando ese doblez acá porque no va a ser posible reflejarlo igual como está en este lado. Mm, listo. Y para dejar esta parte del bocito listo, vamos a ubicar la manga. Pues acá está delantero posterior. Y la manga se hace de la siguiente manera. Vamos a hacerlo aquí mismo. Trazo, como me sobró aquí espacio para patronar, entonces voy a trazar una línea recta aquí.
para como delimitar el espacio de mi papel. Y voy a ubicar desde aquí hacia abajo el largo de la manga. Largo de manga dice que son 42. Entonces, de aquí hacia abajo ubico los 42 y escuadro hacia la derecha. Ahora, en cabeza de manga, por lo general, mínimo son 10 centímetros de cabeza de manga. Entonces, a partir de aquí hacia abajo, bajo los 10 centímetros. En adulto, por ejemplo, puedo manejar 12 centímetros de cabeza de manga. Entonces, acá, por ejemplo, bajo los 10, escuadro hacia la derecha. En esta parte de abajo ubico el contorno del puño, ¿sí? El contorno del puño. Entonces, pueden ser unos 10 centímetros, por ejemplo. En total viene quedando de 20. Si usted lo quiere más chiquito, pues más angosto. Entonces ubicamos acá los 10, hacemos una linecita. Y en diagonal, lo que ustedes van a hacer es que van a medir sin el valor de costura sobre esta línea de acá, sobre esta que ustedes ven acá. Miden con el metro este recorrido desde este punto sin el valor de costura, desde este punto, toda esta curva más la curva del delantero, ¿sí? Vuelvo y les digo, sin tener en cuenta el valor de costura del hombro y sin tener en cuenta el valor de costura del costado. O sea, quiere decir que si usted lo mide desde acá, desde arriba, hasta acá, pues descuéntele 2 centímetros. Y si sigue midiendo, pues descuéntele el centímetro acá y el centímetro acá. Si no, pues sobre la línea interna, mide ese recorrido y ese va a quedar pues, tal cual el que necesito. Ese recorrido de sisa del delantero y posterior se llama contorno de sisa. ¿No? Ese contorno de sisa, digamos, si me dio 48, por ejemplo. Entonces, los 48 los voy a dividir en dos, porque como acá voy a trabajar la manga doblada, así como está acá el posterior o como está el delantero. Entonces, voy a ubicar, si es 48 el total, sería 24 la mitad, ¿cierto? Entonces, de aquí hacia acá, ubico los 24, que es la mitad. Y lo que voy a hacer es que simplemente yo trato de hacer una curva suave. Lo que normalmente se dice es que este segmento, esta línea, se debe dividir en tres partes iguales. ¿Sí? O sea, los 24, por ejemplo, se dividen en tres para que les quede tres secciones igualíticas acá. Y que en la primera sección sube 1.5 centímetros y en la última sección baja de 1 a medio centímetro. ¿Con qué intención? Con que usted haga una curvita. Algo así. ¿Sí? Entonces en la primera sección en la mitad sube 1.5 y en la última sección en la mitad baja 1 o medio centímetro. Pero mire que la curva debe ser una curva suave, constante, como una S acostada. No sé si me la dejo pintar. Esa es, mire. Y ahora desde este punto hasta acá, pues lo voy a unir en línea recta. Si usted quiere entallarlo, hacerlo un poquito curvo acá, se puede y no pasa nada. ¿Sí? Porque aquí, pues obviamente queda la manga ancha. Si usted no quiere que quede tan ancha, pues simplemente a partir de acá hasta acá se puede entrar aproximadamente unos 2, 3 centímetros más. Eso también depende de lo ancho que son los brazos de mi cliente. Si tiene los brazos muy anchos, pues lo ideal sería que midiera el contorno del brazo, le dejara un flojo por ahí de 2 centímetros y ubicara la mitad acá para saber hasta dónde yo me puedo entrar, de tal manera que después no me va a quedar pues muy apretado. Y hacia abajo dejo el dobladillo de 2 centímetros.
Volvemos, hacemos lo mismo con relación al dobladillo. Por ejemplo, si tiene esta inclinación, hacemos lo mismo con relación al dobladillo que les había comentado arriba de de la chaqueta, del busito. Ve, no me quiere reflejar esto. Listo. Miren que aquí me queda con un piquito muy chiquito, pues que cuando suba va a quedarme aquí tal cual a los 2 centímetros. Si le hago esta curva, pues quiere decir que esta línea recta de aquí ya no va, ¿sí? Tendría que yo borrarla. Pero esta sería ya mi manga. Mi manga, pues obviamente cuando ustedes la corten, vamos aquí a sacarla, a despezarla. Este es el plano. El despiece viene siendo este de acá. Este viene siendo mi despiece de la manga. Hilo de tela o línea de plome, una línea totalmente paralela, recta, con relación a mi centro frente. Simbología de doblez de tela, porque sí o sí, en este caso, mi manga, pues va al doblez. O sea que cuando yo la desdoble, me va a quedar así abierta. Mire la cabecita de la manga, tan ruedo, ¿sí? Entonces ya tengo toda esta partecita de acá. Ya de ahí para adelante todo el tema de confección, pues los escotes, ¿cómo se cierran? Se cierran a punta de sesgos o podemos hacer falsos para poder hacer los terminados de los escotes. Ahora nos hace falta que ustedes entonces traten de elegir un diseño y con relación al diseño, pues lo tratan de interpretar, hacer cortes muy sencillos, muy básicos, mientras pues hacen la parte de interpretación inicial. ¿Listo? Entonces, hasta aquí fue la parte de la interpretación. Voy aquí a guardar.